Estamos en la sala virtual de defensa de tesis de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, ubicados en Tandil, aunque no todos están aquí. Son las 9:03 del martes 13 de julio del 2021, y ahora se va a proceder a evaluar la tesis de la maestranda Aida Navajas, correspondiente a la maestría en Teatro Mención Diseño Escénico, la cual se titula Inicios de la profesionalización de la escenografía en Tucumán, formación y legitimación del escenógrafo Alberto Lombana, entre 1958 y 1973. La tesis es dirigida por el doctor Jauregui Berri Marcelo, codirigida por el magíster Katz Guillermo. El comité evaluador se encuentra conformado por la doctora Suaz Návar, María Guadalupe, la magíster Echecoin, María Lucrecia, y el doctor Tosi Mauricio. La defensa de tesis se realiza en la modalidad no presencial, según consta en la resolución de decano 126/21 y la número 116/20, la cual se rige por el decreto de necesidad y urgencia número 297/2020, del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, también aquí en la sala está presente el director de la maestría en teatro, magíster Guillermo Dillon, y les cuento un poquito entonces sobre el procedimiento. Yo soy el secretario de Investigación y Posgrado, Javier Campo. Les cuento un poquito del procedimiento, cómo va a ser. Primero, Aida va a hacer una presentación de aproximadamente media hora. Luego, él y las jurados van a hacer sus intervenciones. Aida va a poder responder, dialogar con ellos. Asimismo, también pueden director y codirector tomar la palabra. Y luego vamos a invitar al público a salir de la sala para regresar una hora después, cuando se va a dar la lectura del acta. Yo les voy a pedir, por favor, a quienes no son ni jurados, ni directores de tesis, ni director de maestría, si pueden silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras también, para evitar distracciones a Aida, ¿no? Por favor. Entonces, Guillermo Dillon, ¿vos querés decir algo? No, todo bien, que comience ya. Aida, vamos. Buenísimo. Bueno, entonces te damos paso, Aida, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estoy un poco nerviosa, así que para ir ablandándome un poquito, les quiero compartir que además de nervios, siento mucha gratitud por estar acá en esta etapa final, con este trabajo que me dio muchísima satisfacción realizar, del cual hablaré en los próximos 30 minutos, pero quería fundamentalmente iniciar esta exposición agradeciendo a todo el personal de trabajo de la maestría en teatro de la Facultad de Artes de la UNICEN por posibilitar, pese a la coyuntura actual, que yo pueda finalizar mi etapa académica en su casa de estudio, y ya este agradecimiento lo extiendo por todos estos años de cobijo. Bueno, de esta manera procedo a lo que me compete, que es compartirles el desarrollo de esta tesis, como bien lo dijeron recién, titulada Inicios de la profesionalización de la escenografía en Tucumán, formación y legitimación del escenógrafo Alberto Lombana entre 1958 y 1973, trabajo que realicé bajo la dirección del doctor Marcelo Jauregui Berri y la codirección del magíster Guillermo Katz, a quienes agradezco desde ya su acompañamiento, la paciencia y la confianza para estar hoy acá. Bien, para comenzar, me gustaría compartirles un poco el origen y las razones por las cuales yo quise investigar sobre el desarrollo de la escenografía en la provincia desde la reconstrucción biográfica y profesional de Alberto Lombana. Este origen está dado por esta imagen, esta fotografía, aproximadamente en el año 2013-2014, que yo me encuentro con ella, y la cual
es la fotografía de la obra Cementerio de Automóviles del Teatro Universitario, puesta en el Teatro Alberdi de Tucumán en el año 1971, en donde el diseño escenográfico y la iluminación estuvieron a cargo de Alberto Lombana. Yo en ese momento no sabía nada de Alberto Lombana, ni tampoco tenía mucha idea sobre diseño escénico, porque estaba siendo estudiante de arquitectura, pero al observar esta fotografía me despertó una serie de interrogantes que tenían que ver con el trabajo de Alberto Lombana y que me hicieron dar cuenta de un vacío de fuentes directas y estudios específicos sobre Alberto Lombana en particular y sobre la escenografía en Tucumán en general. Es decir, tenía muchas dificultades para responder algunas preguntas porque no encontraba ningún documento o sitio que hablara de ello. Estas primeras dudas, preguntas, justifican el recorte que realizamos para este trabajo de 1958 a 1973, porque en este periodo se responden a algunos de esos interrogantes más importantes. ¿Quién es la persona que desarrolló esta escenografía? ¿Cómo fue su formación? ¿Y en dónde trabajó previamente a realizarla? Además, sumado a esto, tuve la fortuna de estar cerca de la familia Lombana, y quien es la primera en responderme algunas de estas preguntas es justamente su hija, María Lombana, que fue profesora mía en la Facultad de Arquitectura, posteriormente una maestra en mi formación y finalmente compañera de proyectos. Entonces, durante todos estos años, María pudo compartirme ciertos documentos que me despertaron el deseo de llevar a cabo este trabajo. Y bueno, aquí estamos. Investigación que se inicia con una pregunta fundamental. ¿Quién fue Alberto Lombana? Y por consiguiente, ¿qué hizo en tanto escenógrafo? Si bien es una pregunta que se responde a lo largo de todo el trabajo, considero oportuno compartirles un breve resumen a modo introductorio, ya que vamos a estar hablando de él durante todo este encuentro, así que se los presento. Alberto Luis Lombana nació en Buenos Aires, pero desarrolló toda su vida en la ciudad de San Miguel de Tucumán, desde 1937 hasta el año 2013. Durante toda su vida investigó en diferentes campos de las artes, el diseño y la arquitectura. Realizó su carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue actor y músico autodidacta, locutor y productor de programas radiales, conductor de programas televisivos, docente en diferentes universidades, no solo de Tucumán, sino también de Santiago del Estero, coordinador de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Sumado a esto, formó parte de las comisiones fundadoras y organizadoras de dos programas de televisión con más relevancia en el periodo, que es Canal 8 y Canal 10. Además, en ambos canales realiza numerosas escenografías durante todo su periodo vital para ambos. Alberto Lombana, además, investigó los lenguajes cinematográficos junto al cineasta argentino documentalista Jorge Prelorán, a quien acompañó en el proyecto Relevamiento Cinematográfico de Expresiones Folclóricas Argentinas, apoyado por el Fondo Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de Tucumán. Este proyecto se hizo entre 1960 y 1970, en donde Lombana acompaña a Prelorán durante estos años, no solo en sus viajes acompañando el rodaje de estos documentales, sino también eventualmente Lombana aparece como montajista, como relator, como locutor, es decir, se involucra de diferentes maneras con el trabajo del cineasta. Esta reconstrucción biográfica y profesional de Alberto Lombana resultó primordial para iniciar la presente investigación, porque pudimos conocer al profesional interdisciplinario multidisciplinar quien investigó en la provincia de Tucumán sobre diferentes territorios laborales. Y esto es algo que enriquece posteriormente su práctica como escenógrafo. En el año 1958, a sus 20 años, se inicia en el campo de las artes escénicas, específicamente en el de la escenografía, y esto tendrá desarrollo a lo largo de toda su vida, es decir, aproximadamente durante 50 años de profesión ininterrumpida. Por lo cual, el objetivo de la presente investigación es iniciar
una investigación sobre la obra del escenógrafo Alberto Lombana en la provincia de Tucumán, para así poder identificar algunos procesos de profesionalización de la actividad en cuestión en la provincia entre los años pactados 1958 y 1973. En este periodo indagamos en su formación y en su trayectoria profesional, que coincide, además, con los periodos de organización y consolidación de dos de las fuerzas teatrales de más relevancia en la provincia. La primera es el Teatro Estable de Tucumán, con vigencia hasta la actualidad, y la otra es el Grupo Teatro Universitario. Para cumplir con estos objetivos, nosotros nos servimos de ciertos estudios a modo de territorio sobre el cual se va a sentar esta investigación, y se compone de tres ejes fundamentales. El primero se construye con la bibliografía referida al campo teatral de Tucumán y del noroeste argentino, a su construcción histórica, en dónde y cuándo se gesta el trabajo de Alberto Lombana. Principalmente nos referimos a la publicación Poéticas y Formaciones Teatrales en el noroeste argentino, Tucumán 1954-1976, realizado por el aquí presente doctor Mauricio Tosi, agradecida de haber podido tener acceso a toda esa información, porque nos brindó el conocimiento necesario sobre diferentes procesos del campo teatral provincial, indagando en sus orígenes, conociendo en sus procesos de institucionalización, y en la historia de los diferentes cuerpos de producción teatral, lo cual resulta materia prima para entender la obra de Alberto Lombana dentro de toda esta esfera de acontecimiento, es decir, poder estudiarlo desde su complejidad y no de manera aislada. Además, referido a las publicaciones sobre el campo teatral de Tucumán, mencionamos la publicación Tucumán es Teatro, creación colectiva, publicada por el Instituto Nacional del Teatro en el año 2006, impulsada por el Grupo Cultural Guairaquilla, en donde pudimos acceder a una cronología detallada de las obras teatrales realizadas en Tucumán desde el año 1859, hasta el 2004. Y esto colaboró enormemente para la realización de la antología de obras de Alberto Lombana en nuestro trabajo, que compone el anexo de nuestro trabajo. El segundo eje troncal lo compone la bibliografía referida a la historia de la escenografía en Argentina, y aquella que estudia a diferentes escenógrafos y escenógrafas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es donde se iniciaron los estudios de la disciplina en cuestión. De esta manera, ampliamos la mirada sobre el trabajo de Alberto Lombana y lo incluimos dentro de la historia de la escenografía en Argentina. Esto fue posible consultando los trabajos realizados por el doctor Marcelo Jauregui Berri, quien en sus investigaciones reconoce 4 generaciones de escenógrafos en la Argentina hasta la actualidad. Además, el autor desarrolla las características de cada una de estas generaciones, es decir, se involucra en la evolución de la profesión escenográfica en diferentes periodos. Y esto colaboró a la relación entre los acontecimientos que se inician en Buenos Aires, que tienen que ver con la formación y la profesionalización de la escenografía, con lo que se sucede o se sucedía en la provincia de Tucumán. Principalmente pudimos reconocer el recorrido del conocimiento desde la capital del país hacia, en este caso, la región del noroeste argentino. Reforzado esto además por los trabajos que lleva a cabo el INDES, trabajos de investigación, y como aporte a este corpus, también la bibliografía referida realizada por la actriz, directora e investigadora Cora Roca, que estudia la obra de Rodolfo Franco y Saulo Benavente y su influencia en la historia argentina, fueron un material referencial para encarar el estudio de Alberto Lombana y la influencia que tiene él mismo en el campo teatral de la provincia. Así también lo fue la investigación del aquí presente magíster Lucrecia Echecoin en su tesis doctoral, indagando en el pensamiento y el estudio de Gastón Breyer. Y finalmente, el tercer pilar de apoyo que compone este universo teórico fueron las bibliografías que se refieren a los estudios específicos de la escenografía, en su mayoría realizadas por los mismos escenógrafos y escenógrafas que fueron estudiando y teorizando sus propias prácticas, como así también de ciertos estudiosos como Francisco Javier, por ejemplo, que se ocupan de reflexionar y teorizar desde la observación de la profesión. Bien, de esta manera se compone
el universo teórico que acompañó a articular la práctica de Alberto Lombana dentro de la historia teatral de la región, para así poder aportar a un relato histórico de la profesión en la Argentina desde una mirada analítica sobre sus obras y sus procesos de producción. Entonces, sobre estas bases, la metodología establecida para la construcción de este trabajo, principalmente se da desde la lectura de los documentos que componen el archivo personal de Alberto Lombana, cedido muy gentilmente por la familia Lombana, principalmente por su hija María Lombana y por quien fuera su esposa Melucha Ledesma de Lombana, con quienes además realicé las primeras entrevistas para poder tener un acercamiento a la vida y obra del escenógrafo. El archivo se compone de recortes periodísticos con críticas a las obras en donde trabajó y que mencionan su trabajo específico dentro de aquellas obras, ciertos programas de mano de diferentes épocas y periodos de actividad, bocetos y diseños de vestuario con su respectiva listita de compras muy particular de este escenógrafo, de las compras que tenía que realizar para materializar sus ideas, croquis de escenografía, bocetos muy simples que plasman ideas de espacio, ideas de iluminación muy claras, otra de las características principales y más relevantes de este escenógrafo, planimetrías, plantas de luces que dan lugar al desarrollo técnico de sus ideas, de estos bocetos, y las maquetas de estudio, fotografías de sus maquetas de estudio, de las escenografías, una instancia primordial para este escenógrafo también. Otros documentos de gran valor fueron un libro inédito de Alberto Lombana, que desarrolla hacia los últimos años de su carrera profesional, y los documentos que se refieren al taller de realización escenográfica y apuntes para un taller de escenografía, en donde Alberto Lombana sistematiza información acopiada durante 50 años de su profesión. Para abordar estos documentos hubo una primera instancia de sistematización y orden del archivo, siguiendo una cronología histórica de sus trabajos, y una segunda de selección de obras y el estudio de las mismas según el recorte del periodo que aquí habíamos planteado. En paralelo, acompañan también a este archivo, un archivo cedido por la Fundación Teatro Universitario, principalmente por el arquitecto Ricardo Salim, en donde pudimos acceder a fotografías, programas de mano, información y cronologías de obras del Grupo Teatro Universitario, en donde Alberto Lombana encuentra actividad en el segundo periodo de estudio de este trabajo. En paralelo a la lectura de estos documentos de ambos archivos, para completar la reconstrucción biográfica profesional de Alberto Lombana a la que queríamos llegar, llevamos a cabo una serie de entrevistas a quienes fueron compañeros de trabajo y de estudio del escenógrafo, y principalmente a actores, actrices y directores que trabajaron con Alberto Lombana. Principalmente lo más valioso o el hallazgo más fructífero personalmente, que lo siento así, fue la entrevista con actores y actrices, ya que me pudieron dar una mirada que es fundamental, fue fundamental para reconstruir el pensamiento de Alberto Lombana, que es básicamente la mirada de quien habitó la obra de Alberto Lombana, quien habitó el espacio, que son los actores. Entonces, de esta manera, pudimos empezar a cruzar los documentos en cuestión con lo aportado por las bibliografías y pudimos revelar cómo fue la formación del escenógrafo en una provincia que carece de instituciones formales de enseñanza específica de la disciplina, como así también pudimos indagar en su etapa de legitimación profesional como escenógrafo y cómo este proceso colaboró al proceso de consolidación de un campo teatral en la provincia de Tucumán. De esta manera, el desarrollo de la tesis se estructura según un ordenamiento cronológico. En el primer capítulo abordamos los rasgos generales de la vida de Alberto Lombana, en donde pudimos develar ciertas actitudes investigativas y sus primeras inquietudes artísticas en sus etapas de infancia y juventud, que posteriormente cobran relevancia en el tiempo. En el segundo capítulo estudiamos su proceso de formación. Aquí
lo que es interesante de esta etapa es que Pedreira le comparte herramientas teóricas fundamentales para construir luego su pensamiento como escenógrafo. Además, en paralelo, por otro lado, en ese mismo año, el escenógrafo Saulo Benavente visita la provincia para ofrecer un taller de escenografía al cual Lombana asiste, y aquí se completa la formación, o el inicio de la formación de Alberto Lombana. ¿Por qué? Benavente es un escenógrafo que le va a traer data a Alberto Lombana sobre el trabajo del taller, el trabajo artesanal de la escenografía, porque claro, Saulo Benavente tiene ideales políticos socialistas, entonces le va a hacer cabal hincapié en el trabajo, en los talleres, como bien dije recién, pero sobre todo con los técnicos y técnicas de las salas teatrales, esta horizontalidad laboral, la cual Alberto Lombana luego considera fundamental para llevar a cabo sus trabajos. El desarrollo del tercer capítulo aborda sus primeras experiencias laborales en tanto escenógrafo junto al Teatro Estable entre los años 1959 y 1966. Etapa que consideramos continúa con su formación, pero ya con sus primeras indagaciones en la práctica profesional, en donde puede empezar a ensayar los primeros conocimientos adquiridos por los escenógrafos recientemente mencionados. En esta etapa toma contacto con diferentes maneras de realizar puestas en escena, con diferentes directores y directoras que venían de otras provincias y otros países convocados para montar obras junto al Teatro Estable. Esta etapa es sumamente significativa para Alberto Lombana, ya que esta modalidad de trabajo con directores en ciertas ocasiones lo posicionan como técnico, como montajista, como responsable de escenario, eventualmente solamente se ocupa de la limpieza del escenario, otras del diseño de la escenografía propiamente dicho, es decir, se involucra en casi todas las tareas que tienen que ver con un hecho teatral, con una realización, una puesta en teatral, junto a los equipos técnicos de las salas, y esto resultará para Alberto Lombana una consideración indispensable, ¿no? Como bien lo dije recién, para la materialización de sus diseños. Y por otro lado, tener en cuenta todo el proceso del detrás de escena, de los trabajos físicos y materiales que requiere cada elemento de diseño de escenografía para ser montado, van a ser considerados por el escenógrafo, pero en la etapa inicial de diseño de escenografía, es decir, adaptará sus diseños a las condiciones y a las posibilidades en el medio en el que está inmerso. Posteriormente, en la etapa que compone el cuarto capítulo, se inicia la práctica docente de Alberto Lombana en los cursos de introducción en el año 1964, coordinado por el director Boyce Diaguyoki, quien posteriormente lleva la dirección del Grupo Teatro Universitario durante todo el periodo de estudio. Observamos que este curso resulta la primera experiencia pedagógica de enseñanza teatral y la última, además, en donde se incluye la formación en escenografía como una de las especialidades a desarrollar dentro de su currícula. Quien es el responsable de esta tarea es Alberto Lombana, y aquí lo cubrimos el abordaje de la escenografía desde su propuesta pedagógica, tanto teórica como práctica, porque claro, así viene siendo la formación de este joven escenógrafo hasta acá. Y como este curso se dictaba detrás del Teatro San Martín de Tucumán, el escenógrafo se servía del escenario para bajar a escena las teorías que impartía en las aulas. ¿Y esto qué generó? Una expansión de los conocimientos por parte de Alberto Lombana, y de esta manera que, por ejemplo, se inicia en el campo de la escenografía Ricardo Salim, actual arquitecto, escenógrafo, director teatral y actor, reconocido en la región por su larga trayectoria de trabajo dentro del campo de las artes escénicas de la región. Y valga la nota de color, que es gracias a Ricardo Salim, o de la mano de Ricardo Salim, que yo tomo contacto por primera vez con los saberes específicos del diseño escénico en su materia electiva que dictaba en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, diseño del espacio escénico. Y, por lo tanto, podemos observar las repercusiones de las tareas docentes de Alberto Lombana ya en el año 60, cómo tienen relevancia hasta la actualidad.
Y finalmente estudiamos el periodo de desarrollo profesional del escenógrafo dentro del grupo Teatro Universitario entre el año 1967 y 1973. Y en este periodo observamos cómo se potencian las herramientas y los conocimientos desarrollados en la etapa anterior junto al teatro estable. Y este desarrollo tiene un crecimiento en escala y en calidad constructiva de sus trabajos, no solo en lo que al diseño de escenografía se refiere, sino también al diseño de iluminación. El caso que resulta oportuno citar ahora para poder dar cuenta de ciertas cualidades y bajar un poco de lo que estoy hablando, es Cementerio de Automóviles de Fernando de Arrabal, realizada por el elenco universitario y dirigida por Boyce de Aujoc. Esta obra fue montada en 1972 en el Teatro Nacional Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires, la cual Lombana, como podemos ver acá, conserva su programa de mano y que guarda, además, una anécdota particular de lo que sucedió en ese montaje en el Cervantes, que voy a tratar de mencionar al final si el tiempo me alcanza, pero a donde voy es al año 1971, cuando esta obra se monta en el Teatro Alberdi de Tucumán. Un teatro que está parcialmente reacondicionado, lo reinauguraron hace 3 años antes de poner esta obra, entonces está ahí como no es lo que es hoy el Teatro Alberdi, que es uno de los teatros oficiales líricos de la provincia de Tucumán. Pero lo que me interesa compartirles es que con el estudio de la planimetría se puede comprobar que es una composición a la italiana, es decir, hay una zona de público en forma de herradura y estratificado en diferentes niveles, y aquí la zona del público está claramente diferenciada del escenario. Si lo vemos en este corte, observamos que el escenario frontal genera una mirada y una posición del espectador fija. El trabajo del escenógrafo se inicia con el siguiente gesto: meter la escena en la zona del público y generar esta contención perimetral de mirada, es decir, rodear al escenario de gente que mire y escuche de cerca. Es decir, modifica la tipología del Teatro Alberdi, lo transforma en un teatro arena, desmantelando la platea de la planta baja, convirtiéndola en el nuevo espacio escénico y disponiendo el público alrededor de él. Esto ya habla de una toma de riesgo significativa, ya que se desplaza sobre todo del área del soporte técnico que tiene la escena, es decir, de la parrilla donde se cuelgan los instrumentos de iluminación, las escenografías, se corre de un escenario nivelado y liberado para el emplazamiento de la escenografía y realiza esto, ¿no? Este movimiento, este nuevo espacio escénico. La segunda decisión que compone el universo ya material de su propuesta es la inserción de 15 carcasas de automóviles que se disponen en este nuevo espacio escénico junto con las rampas y los andamios que el arquitecto, el escenógrafo, dispone estratégicamente para colgar de ellos las luminarias y poder así desarrollar su planteo de iluminación. O sea, no solo en estas instancias maneja el lenguaje de la iluminación como un aporte dramatúrgico a la escena, sino que también conoce el despliegue de las mismas y puede desarrollar diferentes elementos hasta de manera artesanal. De esta manera, la composición del espacio con la escenografía genera una narrativa visual muy particular de la obra que posibilita diversos subespacios de actuación, como el interior de los autos, de las rampas, estas plataformas, los pequeños recovecos que se forman en un tumulto de aparente chatarra, y esta aparente falta de orden, la disposición de los elementos escenográficos, está escribiendo la obra en el espacio, y a su vez colabora a que cada personaje escriba su parte sobre él. Esta fue la manera de abordaje de cada obra tomada como caso significativo para el desarrollo de esta tesis. Nos generamos interrogantes que colaboraron a que profundicemos en el pensamiento de Alberto Lombana
y podamos extraer algunos conocimientos, algunos datos de su práctica como escenógrafo. Finalmente, a través de este recorrido, pudimos concluir el presente trabajo con la reconstrucción de la formación y el trabajo del escenógrafo. Corroboramos que Alberto Lombana logra una condición de profesionalización de la escenografía en Tucumán, en tanto elaboró una línea de trabajo sistemática, rigurosa y constante que le valieron su legitimidad y el reconocimiento finalmente como escenógrafo mencionado como el maestro de escenógrafos de la provincia y de la región. A través de la revalorización y el estudio de la obra de Alberto Lombana, pudimos reconocer ciertas matrices de la modernización de la escenografía y del diseño del espacio escénico en Tucumán. Como bien pudimos ver aquí en el caso expuesto, Alberto Lombana proyecta sus escenografías como un cuerpo dispuesto a ser habitado. Es decir, la escenografía como un cuerpo dramatúrgico que escribe y acompaña a la obra global, alejándose diametralmente de la idea de un escenógrafo decorador o de un escenógrafo pintor, y acercándose mucho más a las ideas de creación de espacio y hábitat escénico. Y además esto queda demostrado también en el proceso de trabajo del escenógrafo, involucrado desde el inicio de la creación de obra hasta su montaje final, en diálogo con el director y adaptando sus diseños a las modificaciones orgánicas que cualquier puesta en escena y en los ensayos, junto con el cuerpo de los actores y actrices, necesita. Esto, por ejemplo, es un pequeño documento de su archivo personal, que es básicamente un cuadernito en papel sulfito que el escenógrafo realizaba, en donde se pueden ver detalles de las anotaciones de cada ensayo que tiene que rever para el próximo, ir ajustando su diseño en base a lo que va sucediendo. Y con estos hallazgos, estuvimos en condiciones de comprobar que Alberto Lombana forma parte de la generación de los escenógrafos creadores que componen la historia de la escenografía argentina planteada por el doctor Jáuregui Berry, y que a su vez genera la siguiente operación: este recorrido del conocimiento del cual hablaba al principio, que se adapta y se expande desde la provincia de Buenos Aires a la región del noroeste argentino. Esto, por supuesto, nos dejó bastantes interrogantes que quedan abiertos a modo de reflexiones. En primer lugar, el hecho de abordar el trabajo de una persona como Alberto Lombana, que toma herramientas de ciertos campos del conocimiento y lo traslada a otros, es decir, esa interdisciplinariedad que ejerce, nos invita a la reflexión sobre una particularidad que llama mucho mi atención, y es la construcción de los conocimientos y las prácticas profesionales, sobre todo las artísticas, en el territorio del noroeste argentino. Si bien aún no existen formaciones específicas sobre escenógrafos y escenógrafas, hay muchísimos profesionales en actividad actualmente. Por lo tanto, esto nos deja abiertos los interrogantes que tienen que ver con el orden formacional de todas estas personas, sus maneras de aprendizaje anteriores que posibilitan pensar también las futuras formaciones. Para concluir, me gustaría compartirles lo que en mi experiencia personal me atravesó realizando la presente investigación. Y esto fue, y sigue siendo, las complejidades y los desafíos hacia donde la investigación me llevó. Particularmente el estudio de la historia de Tucumán, que es la provincia en donde yo nací y crecí, no solo desde las bibliografías, sino también desde el relato oral. Tuve la fortuna de tener testimonios de personas que trabajaron dentro de las obras que estudié, pero valga la aclaración de que estas entrevistas no fueron tarea fácil o liviana en ciertos casos, ya que la carga emotiva en el recuerdo de aquellas personas resultaba en ciertos casos muy alta. La mayoría se hizo el año pasado, el año 2020, un año de profunda incertidumbre, sobre todo para las generaciones mayores, por lo tanto, estaba como un poco sensibilizada toda charla que tenga algún recuerdo feliz de otra época mejor. Y además, estas situaciones fueron imposibles de evadir, dado que el periodo histórico en estudio está teñido
por las sensaciones que produjeron los procesos dictatoriales. Tucumán en este sentido fue una provincia que socialmente se involucró en la resistencia de tal proceso, y en la mayoría de las personas entrevistadas estuvo presente y latente este registro de este momento histórico. Lo cual produjo en mí, como investigadora, la decisión de tomar aquella carga emotiva, de no ser indiferente con lo que la sensibilidad produce, porque al fin y al cabo la memoria está compuesta también por nuestra subjetividad, y me pareció una materia prima importante para el momento de acercarme al estudio específico de, en este caso, la escenografía, como con algo que también la compone y la define, como son las particularidades del territorio en donde se inserta. Y finalmente les expongo la sorpresa más particular que compartimos con María Lombana, y es este programa de mano de la obra Rosenkrantz y Guildenstern muerto, puesta en 1971 por el Teatro Universitario, en donde encontramos a dos personas trabajando en esta obra. Estas dos personas son Héctor Navajas y Alberto Lombana, es decir, mi papá y su papá. El hallazgo de este documento resultó muy significativo en el proceso de la investigación, ya que Navajas, quien es mi padre, me pudo dar detalles y reconstruir ciertos acontecimientos alrededor de la obra, que estaban hablando del territorio más bien de afectos y afecciones de ese momento de producción de esta obra. Y con María Lombana nos permitimos sensibilizarnos por esta coincidencia que trae un documento, y al permitirnos esto, pudimos trascender la idea de estar realizando simplemente un trabajo de investigación con el rigor académico y científico que se requiere para adentrarnos en otras zonas que creo acompañan y componen el trabajo final. Sin nada más que agregar por el momento, paso a agradecer sobre todo a María Lombana y a Melucha Ledesma de Lombana, que me han permitido meterme en la historia de Alberto Lombana, que también es la suya. Y para dar un cierre que esté a la altura de lo que me fue brindado para poder pensar y realizar este trabajo, quisiera hacer una mención a modo de pequeño homenaje público a Carmen Melucha Ledesma, quien ha sido la compañera de Alberto durante toda su vida, y de quien aprendí que toda persona que puede ejercer su profesión con tales niveles de convicción y dedicación como lo fue Alberto Lombana, estuvo posibilitado no solo por sus capacidades, sino también por la estructura que lo sostiene y que lo contiene en todo este proceso. Y en este caso fue esta maravillosa persona, Melucha, quien además me ha compartido horas y horas de charlas y recuerdos con muchísimo amor y muchísima satisfacción. Así que infinitamente agradecida contigo, Melucha, y con todas las personas que me sostuvieron a mí también durante todo este proceso y que son mis directores, los profesionales que me brindaron conocimientos, entrevistas, documentos que yo llamaba y todo el año pasado, fundamentalmente a mi familia, quienes me bancaron muchísimos aspectos esenciales, y por supuesto a mis amigues, quienes nunca me han permitido que me sienta sola en todo este proceso. Muchísimas gracias por su escucha y por su atención. Bueno, muchas gracias, Aida. Damos paso a Guadalupe, Lucrecia, Mauricio, para sus comentarios. Bueno, a ver, yo voy a tratar de, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones a Aida y a Marcelo y a Guillermo por el acompañamiento y la dirección. Siempre es un lujo y un placer escuchar avances de investigaciones en el campo de la historiografía del teatro, más aún en estos contextos, con estas peripecias que implica la virtualidad, pero aún así siempre es, para mí en lo personal, muy grato. Voy a tratar de ser lo más ordenado posible en algunos comentarios, observaciones. Primero voy a hacer como un comentario de tipo estructural de lo que vi en el trabajo, después voy a hacer algunas observaciones,
luego voy a hacer una pregunta y después voy a abrir algunos interrogantes de lo que el trabajo para mí despierta en el campo disciplinar, ¿no? En lo personal, cuando leí la tesis, me parece que rescataba en primera instancia dos aspectos que son los que implican entender que este trabajo es un aporte disciplinar al área de la historiografía del teatro, al estudio de la historia de la escenografía argentina, que son en primer lugar los estudios de bases regionales, es decir, el objeto problema de la investigación está focalizado, territorializado en un campo en el cual, como Aida ha demostrado en toda esta exposición, realmente que no tiene una tradición de investigación sobre el campo escenográfico en el NOA. Es decir, que hay para esto lo que se conoce como un área de vacancia en la investigación, y por eso es de festejar o celebrar que investigadores e investigadoras jóvenes, como en el caso de Aida, opten por esta línea de trabajo porque la verdad que es necesaria. El otro punto que me parece relevante de destacar es bueno, la focalización en un agente cultural, en un creador particular, como es Lombana, que permite, digamos, poner en diálogo, despertar, motorizar una serie de interrogantes sobre la productividad artística de la región NOA en relación con otros campos. Y sobre esto voy a desarrollarlo un poquito más adelante. Entonces, estos dos aspectos en generales se sostienen en una tesis que, por su estructura externa, es muy sólida, ¿no? Es decir, cumple con solvencia las exigencias de una tesis de maestría. Tanto a rescatar por el trabajo de archivo que Aida desarrolla, creo, porque he transitado como investigador por las dificultades del archivo que tiene la provincia de Tucumán y la región NOA en general. En realidad, los archivos regionales en general, ¿no? Las políticas de archivo, las políticas de patrimonialización están hoy profundamente centralizadas. Eso es una deuda cultural que todo el programa federal de archivísticos y de políticas de patrimonio necesitan resolver, porque los patrimonios y los archivos son centralizados, y eso es siempre una dificultad, y esta tesis viene a corroborar esa línea. Por eso es de valorizar mucho este tipo de trabajo por la construcción del archivo que sostiene. Es decir, la puesta en valor de los aspectos formativos, poéticos de Lombana, en función de ese archivo específico que se construye a partir de las entrevistas, las cronologías, las fotos documentales, etc. Desde este punto de vista, digamos, la tesis va a plantear a Lombana en una genealogía. Y eso es también un aporte desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, no es solo un estudio inmanente, focalizado en el agente, sino en la construcción genealógica. Quiero decir, inscribe a Lombana en una genealogía, que es tripartita, ¿no? Es una genealogía de las prácticas y las teorías de la modernización de la escena europea, ¿no? Respecto de qué vinculación podría tener Lombana con las teorías europeas, qué pasa con Lombana en la genealogía de lo nacional, por eso la relación con Benavente o Pedreira, pero también Lombana en lo intrarregional, en lo propiamente local, y sobre las relaciones dentro del campo tucumano, ¿no? Es decir que con todo esto que acabo de mencionar, la tesis es un enorme aporte al estado de situación de los estudios regionales del NOA, y fundamentalmente nos deja abiertos unas líneas de investigaciones que para mí son las que me gustaría resaltar. ¿En qué punto? Me parece que los resultados de la tesis posibilitan una serie de observaciones que no son estructurales de los resultados que la tesis expone, sino que lo estoy pensando para a futuro, ¿no? Es decir, ya, perdón la ansiedad, en esto me pongo ansioso cuando leo un trabajo que tiene estas perspectivas, porque ya estoy pensando en lo que despierta de aquí en más, ¿no? Quiero decir, pero también esto puede valer como observación, en el sentido de que creo que las conclusiones podrían tender a alguna de estas orientaciones. Creo que la tesis reabre 4 campos de relaciones poéticos productivas que se merecen estudiar, y como digo, pueden ser un hermoso campo de investigación para un doctorado.
Por un lado, las relaciones poéticos productivas de ese vínculo que aparece en Tucumán en estos años 60, 70, que es lo que Raymond Williams denomina como la nueva división moderna del trabajo en las artes, o Hecker también, sobre esta relación que es la aparición del director profesional, el escenógrafo, el iluminador, las pautas modernas del actor. Esa división del trabajo en Tucumán se instala en los años 60 y es Lombana, en relación con Boyce, un caso. Entonces ahí hay una relación poética productiva de una división del trabajo moderno que nos despierta ahí una serie de interrogantes que la tesis no lo desarrolla, porque obviamente no tiene esa función en este momento, pero que abre una muy importante línea de trabajo para, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo se dio en la relación poético-productiva este campo de entre director y escenógrafo? Puntualmente la relación Boyce-Lombana, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la trilogía de Rosenkrantz, Cementerio de Automóviles y el Hombre de la Mancha, a esa trilogía de puestas en escenas fueron resultado de una conciencia práctica, de una conciencia predeterminada de ese proyecto. ¿Cómo se dio ese proyecto creador en términos de Bourdieu? Es decir, ¿cómo se gestó? ¿Qué pasó ahí? Y eso me parece que es una pregunta muy bonita para abrir como línea de investigación. Pero también las relaciones poéticas productivas con los otros escenógrafos, con Guido Torres, con Ezequiel Linares, con digamos, ese conjunto de escenógrafos que están trabajando paralelamente a Lombana y con criterios estéticos muy distintos. Es decir, con una serie de herramientas, perspectivas temáticas, posiciones ideológicas y políticas muy distintas, que me parece que podrían nuevamente sumar y agregar otra línea de investigación que esta tesis felizmente despierta. Una tercera línea también de estas relaciones poéticas productivas es ya en lo genealógico, no solo lo intrarregional, no solo la división de trabajo que despierta, sino también qué tensiones tiene Lombana con los postulados de la escena moderna europea. En un momento de la tesis aparece Apia, pero queda pendiente un desarrollo de eso. Yo estimo que sea por falta de documentos o habrá sido por falta de tiempo, pero creo que ahí hay un campo nuevamente de investigación que se nutre a partir de esto. Es decir que creo que la tesis en términos de productividad es un disparador de unas muy importantes líneas de investigación. Que aparte estoy convencido que las tesis de maestría tienen que ser esto, ¿no? Las tesis de maestría tienen que tener esta función. Y desde ese punto de vista, creo que con estos recorridos o estas líneas de investigación se pueden profundizar y desarrollar con mayor exhaustividad este concepto tan interesante que lo propone Marcelo en su campo teórico, que Aida retoma, que es esta idea del escenógrafo creador. Un escenógrafo, bueno, con competencias discursivas, diegéticas, ideológicas, poéticas, y que evidentemente Lombana lo cumple, se inscribe en esa genealogía nacional, pero también qué puntos de distinción plantea con esa genealogía. Entonces creo que ahí este enorme punto de lo que despierta, estas interrogantes que despiertan, son las que a mí me parecen definitivamente aportes al campo de la investigación. Después, una pregunta y una serie de observaciones. En las observaciones, pensando para una posible publicación, habría que revisar algunas cuestiones de tipo gramaticales o de redacción de la tesis. Puntualmente hay un formato de cita que tienen que revisarse porque por momentos se citan a los compiladores de los libros y no a los autores de los capítulos. Ahí hay una serie de datos que son estrictamente formales, menores, que no tienen que ver con la relevancia del trabajo, pero corresponde plantearlas. Y luego hay una serie de datos sobre los procesos de documentación de la tesis que están puestos al final, a las conclusiones. En lo personal, creo que serían también interesantes o posibles de incluir más en la introducción que en las conclusiones, porque si esos datos sobre cómo se desarrollaron los procesos de documentación aparecen en las conclusiones, podrían marcar un horizonte de lectura distinto a los que nos involucramos con el trabajo. Esto es una opción, ¿no?, de escritura, simplemente lo planteo como posibilidad.
Dicho todo esto, en términos de observación estructural, líneas de investigación a futuro y observaciones, me queda una pregunta que no sé cómo quieren mis colegas que lo planteemos, si hacemos preguntas ahora y después Aida responde todo junto, o lo hacemos por partes, como quieran. A mí me gustaría que si puedes desarrollar un poco más eh, tu relación o el estado de situación con los escritos de Lombana. ¿Cómo son? ¿Cómo están formados? ¿Cuántos son? ¿Están accesibles o no? ¿Se pueden editar o ya están editados? Hay algo sobre eso que la tesis no termino de comprender y que me gustaría que se pueda desarrollar un poquito. ¿Sí? Eso es como en términos de preguntas sobre los escritos, ¿no? Bueno, voy a sumar un comentario breve, digamos, a la devolución que dio Mauricio, porque en la lectura yo noté algunas cuestiones similares y que tienen que ver, obviamente, con mi objeto de estudio, que también tiene que ver con el trabajo de un escenógrafo. Entonces encontré muchos vínculos y cuestiones que me ayudaron también a repensar lo que yo había escrito y cómo había indagado y trabajado con la documentación en el relevo de documentos en mi trabajo de tesis. Bueno, felicitarte, sobre todo la presentación fue muy clara, se nota, digamos, esa estructura de arquitecta, como fuiste como, digamos, comentando, digamos, los diferentes momentos y cómo se fue construyendo ese objeto de estudio en función de ese deseo al ver esa foto y esa escenografía que te llevaron después a indagar y a problematizar sobre la escenografía en Tucumán, sobre todo el aporte que significa, ¿no? Como decía Mauricio, sumar, ¿no? a esta escritura de una historia de la escenografía con un conocimiento situado, ¿no? De donde vos provenís como arquitecta, como escenógrafa, como actriz, ¿no? De la provincia de Tucumán. Yo quería por ahí mencionar algunas cuestiones, sobre todo cómo ubicás vos a Lombana en ese corpus, ¿no? Como escenógrafo creador, y me parece que ahí también habría que profundizar como una observación y como estas preguntas, ¿no? Que disparan la lectura de la tesis en función de su formación en arquitectura, ¿no? Porque me parece que ahí también como el vínculo director-escenógrafo plantea, ¿no? Ciertas poéticas y ciertos modos de producir. Me parece que también esta formación en arquitectura tiene, ¿no? Tiene que ver, sobre todo, como vos mencionás, respecto de su formación y el movimiento moderno en la arquitectura que se forma desde esa perspectiva y cómo eso después se puede ver, digamos, en las escenografías que crea o cómo las va llevando hacia esa poética, hacia esa conformación espacial, la idea de hábitat, ¿no? Y un poco retomo lo que dice Mauricio de poder leer y ver esos vínculos con los escritos, ¿no? Cómo deja, digamos, escrito su conocimiento práctico Lombana, que me parecería ahí como un vínculo bastante interesante. Y después, respecto de las escenografías, si pudiéramos ver como ese trabajo bocetado en vínculo con las búsquedas en las artes plásticas en Tucumán, esa pugna, ¿no? Entre el naturalismo y la abstracción, me parecería también interesante como poder establecer, más que nada por su formación multidisciplinaria o interdisciplinaria que tiene, me parecería como también un camino que se podría abrir bastante interesante como para seguir indagando, ¿no? En la cuestión de la imagen escenográfica, ¿no? En la provincia, y se podría hablar, ¿no? de una cuestión así en Tucumán. Bueno, felicitarte y simplemente como estas cuestiones. Por ahí me sumo a la pregunta que hizo Mauricio, porque bueno, es un poco el interés también de ver cómo los escenógrafos dejan escrito, ¿no? Su conocimiento, así que bueno, eso simplemente. Bueno, yo no vengo del teatro, así que para mí encontrarme con una tesis sobre historia de las artes, ¿sí? y este lugar en particular de la escenografía ha sido un placer, te felicito, Aida. No es fácil, ¿sí? Volcar en palabras y en la estructura que tiene tu tesis, la claridad, el caudal de documentación, ¿sí? Y que entra también un poco en juego, bueno, cuáles son los documentos, ¿no? Para estudiar una historia de la escenografía en Argentina.
No voy a ser reiterativa porque coincido con muchísimos de los comentarios hechos por Mauricio, por Lucrecia. La tesis es clara, tiene un excelente marco teórico. Y lo bueno de una tesis es que tiene que generarnos más preguntas que respuestas, y la tuya genera muchísimos disparadores. En primero me pensaba, bueno, ¿qué pasa con la región, ¿no? Digamos, me enfoqué mucho en pensar este lugar que Tucumán tiene desde el inicio, ¿sí? Del siglo XX, digamos, toda la política modernizadora en relación al campo intelectual y artístico, y cómo ha irradiado siempre ese proyecto modernizador de las artes. Y hablo en general, digo, pasa con las visuales, pasa con el teatro, pasa con la música, digo, Tucumán es el centro de la escena del NOA. Y yo ahí te voy a desafiar, en realidad, te desafío a que pienses la propia genealogía del NOA, ¿sí? De pensar este vínculo entre las escalas de lo local, lo regional, lo provincial, y cómo se inserta en esa construcción de lo nacional, y que pienses en una propia genealogía, digamos, tomando las categorías que analiza Marcelo, ¿sí? Digo, pensar, bueno, sí, yo coincido, Lombana forma parte de esta generación de escenógrafos que se modernizan, ¿no? Y que se modernizan en un contexto muy particular de la historia argentina, que son los 60, ¿sí? Y no podía evitar pensar, y va un poco también mi pregunta, hasta dónde uno entiende que una tesis tiene un límite, ¿sí? Porque en algún momento uno tiene que terminar y entregar, lo sabemos todos los que hemos hecho tesis. Me preguntaba hasta qué punto esa arqueología que hiciste con los documentos, ese vínculo afectivo que construiste con tus entrevistados, ¿no? Y agentes claves del proceso, hasta dónde pudiste dimensionar e indagar el vínculo de Lombana y del campo teatral con la escena cultural tucumana en ese contexto tan particular entre la dictadura de Onganía y la última dictadura militar, ¿no? Teniendo en cuenta el lugar también que Tucumán, ¿no?, tiene en la escena de las artes a nivel nacional. Y me preguntaba, a mí me generaba, leía tu tesis y me preguntaba si Lombana se habrá contactado con los artistas experimentales de Rosario que estuvieron, digo, me generaba como muchísimas más de chusma de historia, digamos, a ver cómo era de alguna manera ese vínculo, ¿no?, personal. Digo, me imagino a este escenógrafo en este momento tan particular de la apertura cultural entre el 71 y 73, ¿no? Y el retorno también a la democracia, y lo que significó para esa generación de alguna manera volver a encontrarse en los ambientes y en los espacios de sociabilidad cultural que estuvieron, digamos, bastante sesgados durante la dictadura de Onganía. Digo, me generó muchísimos disparadores, y cuando una tesis te genera eso es porque es una buena tesis, ¿sí? Y se nota, y hay trabajo, y hay, digamos, conciencia de lo que estás analizando y reflexionando. Sí, una recomendación, coincido con Mauricio en unas cuestiones para publicar, digamos, a modificar, que tienen que ver a veces con vicios de escritura y con cuestiones formales, digamos, pero también acá no puedo evitar venir de las visuales, y algo que siempre está muy bueno poder vincular la imagen que incorporo el texto, en el cuerpo del texto, ¿sí? Las imágenes en un escrito no son decorativas, sino que tienen que tener una fuerza propia y una inserción en lo que estamos teorizando, ¿no? Digamos, la imagen tiene que venir a reforzar nuestra hipótesis y nuestras ideas, y creo que la selección de imágenes, y aparte la presentación me pareció maravillosa, la selección de imágenes nos crea un universo, digamos, visual de lo que fue la producción de Lombana, y que no es fácil, ¿no? Cuando trabajamos escenografía y su carácter de efímero, no es fácil reconstruir esos imaginarios y esos universos visuales que en palabras nunca terminan de ser completos, ¿no? Así que yo felicitar a Marcelo y a Guillermo por la dirección, la codirección, el acompañamiento, y dejarte el desafío de que pienses tu propia genealogía del NOA, y preguntarte dos cosas, digamos, si pudiste dimensionar este vínculo con el resto del campo cultural de Tucumán y del NOA, y por otro lado, si, digamos, pensar, si pudiste indagar o viste algún indicio
que te permita pensar a futuro cuánto de este proceso de profesionalización e institucionalización, del cual Lombana es un gran protagonista, se irradia al resto de las provincias del NOA. Digo, pienso el vínculo de Tucumán con Santiago, con Salta, ¿sí? Con Catamarca, que son también entre los años 50 y 60, donde terminan de consolidarse muchas de las instituciones artísticas, ¿sí? en estas provincias, y que tienen ciertas tradiciones, ¿sí? Que también, digo, si pudiste, digamos, ver el indicio, sabemos que uno tiene límites, ¿no? Pero si pudiste ver ese indicio. Así que, por mi parte, vuelvo a felicitarte y gracias por la presentación, Aida, fue clarísimo. Perfecto. Bueno, la pregunta está de los documentos, los escritos de Alberto Lombana, se responde de la siguiente manera. Hay dos que son los que presenté yo acá, que es uno del taller de realización escenográfica y otro, de un acopio de información que Lombana realiza, del cual yo no indagué muchísimo por el siguiente motivo. Al final de su vida, Alberto Lombana realiza como un pequeño libro, ¿no? No un pequeño libro, un libro, es una mezcla de relatos, anécdotas, conocimientos, experiencias, consejos, que esto está sin publicar. De hecho, María Lombana, a los últimos años de mi formación en arquitectura, me invita para acompañar en el diseño gráfico de ello, pero, Alberto Lombana en un momento se enfermó y posteriormente falleció, entonces ese libro quedó inédito, pero es un tomo así gigante, pero que no está todavía ordenado ni sistematizado. Por ahí tiene como el ritmo de alguien que quiere contar, decir, explicar y compartir a la vez, entonces por eso no lo profundicé muchísimo en mi tesis, pero sí lo quería mencionar de que Alberto Lombana se ocupó de alguna manera de teorizar y bajar algunos conocimientos. No sé si se responde la pregunta, o si dejé algún detalle abierto, Mauricio. Sí, sí, está bien, apuntaba eso, quería conocer el estado de situación de esos documentos, ahora me queda claro Bien. la división de los dos, y digamos, remarcar esto, que para comprender la acepción que usamos todo el tiempo sobre lo modernizador, ¿qué implicaría eso modernizador? Bueno, la práctica de la escritura, el agente cultural en el proceso de asumir la escritura como modo de registro de su propia práctica, es un aspecto de modernización, eso es lo que lo hace Bien. moderno. No solo todas las transformaciones estéticas, técnicas y procedimentales de su escenografía, sino también las condiciones de producción de autoasignarse en ese rol de un intelectual de provincia, ¿no? Un intelectual Perfecto. en tanto participa activamente de la producción de sentido social de su campo. Y desde ese lugar creo que el escrito de Lombana es un dato más, un documento más, que viene a ratificar la idea de la modernización. Por eso me parecía importante dejarlo ahí como un dato, y creo que evidentemente abre en tu línea de investigación un muy rico campo de estudio, ¿no? Un área de estudio. Eso. Sí. Sí, perdón, y agrego lo que dice Mauricio. Es posible pensarlo a Lombana dentro de una gran construcción de intelectuales tucumanos y de la práctica de la intelectualidad en Tucumán, que tiene sus propias tácticas y estrategias justamente, ¿no? Creo que es posible a futuro pensarlo a Lombana en ese campo intelectual más amplio que solamente lo teatral. Coincido, se me escucha, ¿no? Sí. Coincido porque además estos tres escritos, ¿no? Uno está apuntado hacia la realización de escenografía, es decir, a los técnicos y las técnicas, los salas teatrales. Esto como un datazo, para mí sublime de Lombana. Los técnicos los recuerdan hasta el día de hoy, le decían maestro. Entonces esta formación de la que se ocupa Alberto Lombana es inédita, insólita, y creo que además no se repitió, y quedó asentada, o sea, están los apuntes de ese taller que me interesaría muchísimo retomar. Después, por otro lado, está el taller de escenografía, que ya está más referido como a quien se quiere embarcar en el diseño, en la realización de escenografía, es decir, la otra línea, la otra posible salida de la escenografía. Y el último, que es ya el mismo Lombana,
compartiendo todos sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, anécdotas. Tiene como pasajes muy divertidos, que yo hay algunos que los puse en la tesis porque me parecían sumamente significativos, de las anécdotas que hablan del territorio, de Lombana, del teatro, de la manera de producir teatro en Tucumán, así que sí, me encanta lo que me decís, Guadalupe, porque siento que puede ser una muy buena línea de pensamiento y de trabajo futuro. ¿Puedo hacer un aporte? Ah, bueno. Sí. Sí. No, que me interesa que cuentes la anécdota de cuando vienen al Cervantes, porque hay toda una raíz ideológica transferida por Saulo Benavente, ¿sí? Sobre todo, esta cosa que vos decís, el tema de los técnicos, Saulo Benavente pertenecía al Partido Comunista, y él era el maestro, pero un maestro como horizontal, ¿sí? Entonces, eso es la siembra de Saulo, ¿no? O sea, o sea, y es la enseñanza. Acordemos que Saulo Benavente y Pedreira fueron los dos formadores de Lombana en aquella cosa que hacía la Secretaría de Cultura de Nación, que eran las asistencias técnicas en la provincia, que llevaba a estos grandes maestros a desarrollar el campo en las provincias. Esto es una acción política deliberada de cultura, de políticas culturales, ¿no? y teatrales, antes de la creación del Instituto Nacional del Teatro, que es la que se hace cargo sistematizadamente de toda esta política de desarrollo. Nada, la anécdota es genial. Bueno, la voy a contar la anécdota, que la voy a hacer cortita, pero que esa anécdota le da el título a un subtítulo del segundo capítulo, que es No achicarse aunque vengan degollando. Estas son palabras de Alberto Lombana referido a la siguiente anécdota. En 1972, Cementerio de Automóviles viaja a la ciudad de Buenos Aires al Teatro Nacional Cervantes. Como bien lo he mostrado recién, la obra propone un espacio escénico de tal manera, digamos, que sea como un teatro arena. Bueno, llegan al Cervantes y tienen la buena y la mala suerte de que el teatro en ese momento estaba recién remodelado por el incendio que se había producido 7 años atrás. Entonces el Cervantes estaba impecable, impoluto. Llegan este grupo de tucumanes manijas por hacer su obra, y Ro, que es de apellido Ro, el jefe de escenario, cuando Lombana y Boyce y yo que están explicándole, el jefe le dice: de ninguna manera van a hacer esto ustedes acá. Y Lombana, él era muy paciente, una persona además muy respetuosa, muy tranquila. Dice: bueno, no habrá otra manera, así es nuestra obra. Y nosotros hemos venido en tren desde Tucumán a hacerla. Tenemos los autos en el tren, tenemos la carcasa de los autos, todos los andamios. No, que de ninguna manera, que el teatro está recién remodelado, que las butacas son nuevas, que la planta baja está impecable, que hemos cambiado los materiales. Bueno, al fin y al cabo, Lombana y Diego Ulloque terminan convenciendo al jefe del Senado y después al director del Teatro Cervantes, y la obra se hace como estaba pactada. Y este nivel de convicción, más allá de que sea una anécdota divertida y pintoresca, hay un nivel de convicción muy grande acá, porque yo personalmente no me es liviano llegar al Teatro Nacional Cervantes en la capital nacional desde Tucumán, por ejemplo. Y no sé cómo habrá sido en esos años, no me lo imagino, pero un poco que me llena de orgullo y me da una enseñanza muy gratificante, de decir, claro, no achicarse, defender esa idea, esa apuesta, ese nivel de convicción. O sea, la obra es así y es tu teatro y ustedes me han contratado, se lo va a poner así, y así se realizó. Así que bueno, esta anécdota habla un poco de lo que me decía recién Marcelo. Pero lo que decía es que eso tiene que ver con una cuestión filosófica con respecto a la profesión que imprimía Saulo. Claro. Y hay raíces importantes. Bueno, nada, eso. Bien. Bueno, y luego las preguntas que se refieren ya al campo cultural de Tucumán en vínculo con la región del NOA, sobre todo de Lombana. Yo sí pude develar algunos indicios, ¿no? Sobre todo porque Lombana era un profesional que se movía mucho, o sea, fue docente en Santiago del Estero, también iba a Salta a dictar pequeños talleres, cursos de iluminación, así que yo creo que hay
una disipación de esto del epicentro de Tucumán hacia la región, y también con algunas entrevistas pude ir como indagando diciendo, entonces hay acá un vínculo, un contagio, digamos, a nivel regional. Así que no sé si eso responde a la pregunta de Guadalupe. Sí, estoy con la cámara apagada porque se me está yendo la señal. Está bien. Sí, y ahora es el otro desafío, tenés que ir a buscar a Salta, Santiago, todo eso, a ver qué pasó, ¿no? Sí. Digamos, quiénes estuvieron a Lombana como maestro, ¿no? Como guía, y cómo se desarrolló de alguna manera, si hubo un desarrollo tras la presencia de él en el NOA. Bien, perfecto. Gracias, Guadalupe. Bien. Marcelo y Guillermo, ¿quieren hacer algún comentario en tanto director, codirector? ¿Qué hablé yo? Sí. Bueno, muy breve, muy breve. Primero que nada, por supuesto, felicitar a Ida por este excelente trabajo, por este aporte importantísimo a la historiografía local, del teatro y de la escenografía, y nacional también. También agradecer a los jurados por sus aportes, por sus devoluciones, y agradecer a Marcelo también por este diálogo intermedio, diálogo a distancia que hemos tenido, que ha sido muy enriquecedor en este proceso. Yo quedo muy contento y muy agradecido de haber podido ser testigo o acompañante de alguna manera de todo este trabajo que ha hecho Aida, que es excelente, que ha traído muchos debates entre nosotros y que se nota su entrega como profesional y como persona, así que del trabajo mucho no tengo para decir. Sí quiero valorar y nombrar algo que también ha sucedido en la investigación, que Aida ha logrado establecer un diálogo con las formas de construcción de conocimiento del mundo científico académico, siendo ella una profesional multidisciplinar, así como era Alberto, y que hasta este proceso en lo que yo conozco a Aida y que he podido trabajar con Aida, ella transitaba el mundo, construía el conocimiento a partir de la lógica de diseñar el espacio, de habitar el espacio, de diseñar la imagen, y ella en este proceso ha podido hacer un diálogo excelente también entre estas distintas lógicas que están dialogando muy recientemente en Argentina. Cada día tenemos más carreras universitarias donde la práctica artística aparece como una forma de conocimiento, y estos artistas académicos se enfrentan a hacer investigaciones científicas, como es el caso de Aida. Entonces este diálogo tiene un campo de potencia enorme, y hay muchísimas investigaciones que se hacen en las universidades argentinas y que lamentablemente no se vuelcan a la práctica artística, y yo veo en Aida que este diálogo se ha producido porque veo a la Aida artista en cómo ha construido su tesis, en los intersticios de la escritura, en la lógica del relato, en cómo analiza los trabajos que ve, en cómo ha diseñado esta presentación, y así también cuando he podido compartir experiencias artísticas con Aida, veo todo el conocimiento que ella ha adquirido en este proceso de investigación volcado en su práctica. Entonces deseo que en las futuras investigaciones que haga Aida se siga profundizando este diálogo, que como dije es un campo que tiene todavía mucho trabajo por delante. Así que nada más, muchas gracias y muchas felicidades, y a por más. Gracias. Bueno, yo la verdad que conocí a Aida cuando empezó a cursar, un perfil de artista, que es lo que nosotros tenemos como sello en la Facultad de Arte en Tandil, desde la práctica artística a la reflexión teórica. Me parece que esto cierra y abre otras instancias para nosotros como profesores y como formadores, de exigir esa tensión de los que somos artistas para meternos en el campo de la reflexión y de la escritura y de dar testimonio de todos estos procesos, ¿cierto? Me parece que esto cierra un ciclo y abre otro, pero también a nosotros como integrantes de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro. Y nos imprime un compromiso importante en el futuro, ¿no? Esto da sentido, reafirma nuestras convicciones como casa de estudios, como un lugar donde toda esta marea que viene y va y que por ahí no encuentra su lugar específico dentro de la academia, la estamos plantando como una innovación. A mí me... Dale, Guille.
Era justo lo que estaba pensando yo como institución y enlazo con eso. Y a mí esto de la innovación me erotiza. Hay una pulsión erótica con la innovación. Digo, y si la educación no es erótica, no hay erotismo en la educación, en la investigación, no hay tensión. Y donde no hay tensión, no hay innovación. Para no entrar en un jueguito de palabras, también que yo ponga el erotismo en la academia, en esto que parece tan coso, también es una innovación. Pero desde la transgresión, yo soy y a mí me encanta, todos mis equipos tienen un lugar de transgresión que se vuelven innovadores y creativos. Nada, creo que esa es la apuesta. Felicitaciones a todos, gracias por las devoluciones. Aida ya está en el otro proceso, acaba de presentar su proyecto para la tesis doctoral en la UNA, para seguir desarrollando esto, y me parece que los aportes del jurado han sido súper valiosos para la segunda, la tercera, la cuarta vuelta, y no sé, hasta la luna con Lombana. Bueno, muchas gracias a todos. Guillermo, gracias por la compañía. Bueno, y gracias. Gracias. Quería agregar una cosa, Aida, desde la maestría. Realmente para nosotros es como decía Marcelo, muy importante. Y yo rescato el cruce, hablaba mucho de la genealogía, Mauricio, el cruce de la genealogía en acto que se da en estas tesis, donde tenemos una egresada como Lucrecia, tenemos docentes, y que se van articulando y pasando la posta y reflexionando desde un espacio riguroso y también con un espacio para la sensibilidad de los artistas. También estuvo presente en la tesis, así que agradecerte ese aporte tuyo a esta cadena generacional. Gracias. Bien. Si no tenemos ningún otro comentario, no sé, Aida, si quieres decir algo más. No, me parece que no, estoy sumamente agradecida, recibo todo lo que me han dicho. Estoy muy tomada por la alegría y la emoción en este momento. Bueno, no sé si María Lomana quiere decir algo o alguien que esté ahí que le parece importante. Solo si quieren, no es necesario, pero doy la oportunidad, nada más. También tendrá la oportunidad de decir algo si quiere luego de la lectura del dictamen. Perfecto. Ahí está. Solo sí, agradecerte, Aida, porque has puesto a mi papá y Alberto en un lugar que ni siquiera nosotros como hijos y como familia conocíamos. Así que gracias por el aporte. Gracias, María. Y muchas felicidades. Ahora es la grabación y vamos a dar paso a la lectura del acta dictamen de la defensa de tesis de Aida Navajas. Bien. Bueno, voy a ir leyendo el acta. Facultad de Arte UNICEF, maestría en teatro, acta de defensa, proyecto de tesis, en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina, siendo las 9 horas del día martes 13 de julio del 2021. Se procede a evaluar la tesis de la maestranda Navajas Aidas, DNI 34067088, correspondiente a la maestría en teatro, mención diseño escénico, la cual se titula Inicios de la profesionalización de la escenografía en Tucumán, formación y legitimación del escenógrafo Alberto Lombana entre 1958 y 1973. La tesis es dirigida por el doctor Jauregui Marcelo, DNI 12314200, y codirigida por el magíster Katz Guillermo, DNI 33540-470. El comité evaluador se encuentra conformado por la doctora Suaznavar María Guadalupe, DNI 2913162, la magíster Echecoín María Lucrecia, DNI 31227-272, y el doctor Tosi Mauricio, DNI 25632697. La defensa de la tesis se realiza bajo la modalidad no presencial, según consta en la resolución de decano número 12621 y la número 11620.
la cual se rige por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 297/2020 del Ministerio de Educación de la Nación, la resolución número 5019/2020 del 16 de marzo y la resolución número 0271 del 17 de marzo, referidas a la emergencia provocada por el COVID-19, las consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para atender las cuestiones derivadas por el COVID y la resolución de Rectorado 302/20 y sus posteriores actualizaciones. Habiéndose realizado satisfactoriamente una prueba de conexión el día 7 de julio a las 11 con todas las partes, se encuentran conectados mediante la plataforma virtual Zoom los 3 integrantes del comité evaluador, la doctora Suasnávar María Guadalupe, la magíster Echecoín María Lucrecia y el doctor Tosi Mauricio. La tesista Navaja Idas, el director doctor Jauregui Berri Marcelo, el codirector magíster Katz Guillermo y el secretario de investigación y posgrado doctor Campo Javier en carácter de veedor. La defensa se encuentra siendo grabada y al ser un acto público se habilita la conexión al público en general. Finalizada la exposición oral y pública a cargo del tesista y luego de la discusión posterior, que será coordinada por uno de los miembros de la comisión de evaluación, se levantará un acta de evaluación en la cual los miembros de la comisión analizarán tanto el contenido y originalidad y valor científico del trabajo como la calidad y nivel de su defensa, y finalmente se calificará la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. Pasar a la lectura del dictamen que hemos realizado. La tesis de la maestranda Navajas aborda un tema relevante y significativo para los estudios teatrales argentinos, pues indaga en las instancias de profesionalización y composición de la escenografía en la ciudad de San Miguel de Tucumán, al delimitar como objeto de estudio las prácticas de un agente representativo del mencionado campo teatral, el arquitecto y escenógrafo Alberto Lombana, durante la fase 1958-1973. La relevancia y significación indicadas se fundan en 2 aspectos. Por un lado, en los aportes históricos, estéticos y escenotécnicos que el trabajo despliega respecto de la escenografía en el noroeste argentino, esto es un área de vacancia en la historiografía de la región. Por otro lado, en la focalización del análisis sobre uno de los agentes culturales con mayor productividad artística del NOA, sobre el cual no se han registrado estudios exhaustivos. A través de la recuperación del archivo personal del escenógrafo y una búsqueda detallada de fuentes complementarias, la tesista reconstruye gran parte del campo artístico-cultural en la ciudad de Tucumán en el periodo 1958-1973. Concentrando la mirada en las prácticas desarrolladas por las compañías teatrales, Teatro Estable y Teatro Universitario, la tesista recupera el universo teatral tucumano en el periodo seleccionado, permitiendo comprender el papel de Lombana en la modernización de la escena teatral local. La tesis se encuentra muy bien estructurada, permitiendo comprender los recorridos planteados en la introducción. Se observa un desarrollo conciso y conceptual importante a través de diversas fuentes y metodologías que conlleva la resolución de los objetivos planteados. La tesis de la maestranda Navaja cumple de manera efectiva con los requisitos formales y conceptuales de la presente instancia académica, con resultados que abren una estimulante y necesaria línea de investigación en los estudios escénicos con perspectiva regional. En relación a la defensa oral, la tesista Aida Navajas presentó el recorrido de su investigación de manera clara y exhaustiva, a través de una detallada exposición del proceso de investigación, el trabajo con la documentación, integrando sus intereses y experiencia artística personal. La tesista ha respondido ampliamente las preguntas y comentarios realizados por los jurados. En consecuencia, consideramos que la investigación realizada por la tesista es un aporte a la reconstrucción de la historia teatral tucumana al contribuir a las historias de la escenografía en Argentina y su vínculo con la región, siendo una instancia fundamental para la construcción de la memoria local. Por todo lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 10 la presente tesis y recomendar la publicación del texto. Siendo las 11:15 horas del día 13 de julio de 2021, se procede a dar por finalizada la defensa y firmamos doctora María Guadalupe Suasnávar, doctor Mauricio Tosi y magíster Lucrecia Echecoín. Bien. Pueden activar cámara, micrófono, quienes estén en la sala.
Felicitaciones, Aida, bueno, y espero que, como dije, que sea la puerta de ingreso a una nueva etapa, ¿no? La que vos quieras y la que sea, pero que sea feliz y con esta línea de trabajo que me parece sumamente interesante. Así que, como estímulo, adelante, que tenés un hermoso tema de investigación. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Todos los aportes que me hicieron, la verdad que son muy valiosos para mí realmente, en un momento en el que, nada, recién me embarqué en un trabajo de investigación, tales cualidades. Valoro muchísimo también que hayan notado mis falencias con ciertas escrituras, maneras de escribir académicamente, porque yo vengo de otros campos, entonces quiero decir que lo que más me costó en esta instancia fue eso, pero que la satisfacción que me da este trabajo, el encuentro, aunque sea virtual, con todas las personas que están involucradas, nada, me es enormemente satisfactorio, así que estoy muy emocionada. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengo mucho estímulo para continuar. Espero contar con todos ustedes también para eso, así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado y me han acompañado hasta este último momento. Gracias, gracias. Tengo muchísima satisfacción y amor en este momento. Gracias. Felicitaciones. Si me permiten, bueno, felicitarte de nuevo, Aida. De verdad, esto adquiere una dimensión que, bueno, solo decirte que esto recién empieza, que tenemos mucho más para hablar de Alberto. Melucha, que está escuchando, estuvo encantada con la presentación. Está mi sobrino también, y desde el punto de vista de la familia, te agradecemos un montón, y desde el punto de vista académico y profesional, te necesitamos, así que contentísimos todos desde que hayas llegado a este punto, y esto es solo el comienzo. Gracias. Nada, María Lombana, nosotros también la necesitamos, pero yo creo que se tiene que quedar en Tucumán. Así que reténganla, por favor, porque nosotros en 2 segundos la abrazamos. Así que estamos como... Así que un recurso humano que no pueden dejar escapar en la Universidad de Tucumán, porque creo que ella respira como el aire tucumano y va a saber entender mucho más y escribir y potenciar la acción del teatro tucumano y del NOA. Así que les pido, por favor, retengan a Aida ahí. ¿Sí? Y yo siempre termino esto, porque soy un fanático de Roberto Ar, diciendo que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. ¿Sí? Me parece una frase que potencia a alguien tan joven de unos 30 cortos, para incentivarla y motivarla. Nada, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y voy a hacer uso de que todas las personas que están acá me conocen, y voy a brindar con todo eso. Perfecto. No vale eso. A las 11 de la mañana no se nota mucho eso. Sí, por favor. está perfecto, está perfecto. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias, gracias. Bueno. Hagamos que no sea virtual. Hagamos, sí. Me avisan porque yo voy, no importa. Venga, por supuesto estás invitado. Bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecerte a vos el acompañamiento y todo lo que aprendió de vos, Aida. Así que bueno, también te queremos por Tucumán. En cuanto puedas. Uy, en cuanto pueda, ¿a cuántos lados tenemos que ir todos, no? Ay, sí, por Dios. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a jurados, director de maestría y los directores de la tesis de Aida, y sobre todo a Aida, que nos hizo compartir un grato momento. Hasta la próxima defensa de tesis de la maestría en teatro. Bueno, muchas muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, buenos días, hasta luego. Adiós. Adiós, gracias.